Unidad 3, Historia del Ecuador, parte 1. Grupo número 5, integrantes: Luis Cepeda, Pablo Flores, Luis Vallejo, Andrés Tapia y Jonathan Ipiales. Época aborigen. Es un periodo extenso que va desde el poblamiento inicial de Andinoamérica ecuatoriana. Vivieron hace 10.000 a 12.000 años, según el autor Marín, 2019. De 15.000 a 20.000 años, según el autor Ayala, 2015. Sus características fueron precerámico, formativo, desarrollo regional e integración. Época aborigen. Precerámico. Están divididas en tres culturas: la cultura de la sierra, la cultura de la costa, la cultura del oriente. En la cultura de la sierra está el Inga, que está ubicado en la zona de Ilaló, en Quito. Poseen 50 tipos de artefactos. En Chopchi está ubicado en la zona de Sixi, Azuay. Poseen artefactos de piedra tallada. Cubilán está ubicado en la provincia de Loja y Azuay. Variedad importante de instrumentos como la punta de flecha, raspadores, perforadores de pedernal. En cultura de la costa, Las Vegas. Encontraron cerca de 200 esqueletos. También encontraron el resto de un hombre y una mujer en posición alude intimidad, y estos los denominaron los amantes de Zumpa. La cultura del oriente, en Hondachi, estos eran conocidos porque eran cazadores nómadas, y está ubicado en la provincia del Napo. En Misaguayí vivían de la caza de los dantes, monos, pecaries y mastodontes. Época aborigen formativo. Era habitual que los pueblos tuviesen distintas ideas o creencias. Estas solían durar un periodo. Los pueblos que solían tener este hábito fueron Valdivia, Cerronario, Cotocollao, Chorrera y Machalilla. Época aborigen. Desarrollo regional. Algunas culturas lograron desarrollar hábitos religiosos y políticos. Los más destacados fueron en la cultura Bahía, Coaque, Jama, Tolita y Guangala. Integración. Durante este periodo surgen importantes señoríos, confederaciones, estados y ciudades, siendo las áreas más importantes de la costa y la sierra. Algunos de estos fueron los manteños, los puruáes, los quitus, los yumbos, los caranquis, cayambes, los huancavilcas, los cañaris, los panzaleos y los paltas. La conquista. Dice que Pizarro a finales de 1531 parte desde Panamá hacia lo que acabaría en una expedición que derrotaría al imperio Inca. Consecuentemente, a mediados de 1534, este ya habría conquistado lo que es Quito, dejando al imperio en un colapso que lo devastó rápidamente. Dentro de la conquista, tenemos que fue un sinnúmero de actos brutales, donde habían saqueos, el pillaje, tortura. eh, Prácticamente se vino todo el poder español sobre lo que sería el Inca. Existió lo que es la imposición del lenguaje, la religión en sí, de su cultura, sobre la cultura que ya existía dentro del territorio. Después de esto, en 1529, eh, Pizarro y Tumbes le dan el encuentro, esperan junto a Valverde a Atahualpa, a quien lo toman como prisionero y meses después lo asesinan. Fundación de las villas. La villa de Santiago de Quito en 1534, que posteriormente pasa a ser en 1575 la San Pedro de Riobamba. Tenemos Puerto Viejo y Guayaquil en 1535, Cali y Popayán en 1536, Pasto en 1539, Loja en 1548,
Zaruma Zamora en 1550, Cuenca en 1557, Baeza en 1559, El Tena en 1560, Riobamba, como ya lo había mencionado, como San Pedro de Riobamba en 1575, Ibarra en 1606 y Galápagos en 1535 es descubierto por Tomás de Berlanga. En la época colonial tenemos tres periodos, los cuales van desde el primer periodo desde el inicio de la conquista hasta fines del siglo XVI, en el cual su asentamiento inicial rige bajo la colonia o bajo el yugo de los españoles. El segundo periodo va desde los finales del siglo XVI hasta el siglo XVIII, hasta inicios del siglo XVIII, con su característica principal de la producción textil. El tercer periodo y ya al final, desde el siglo XVIII hasta inicios de la independencia, que duró alrededor de 100 años, que fue caracterizado por una crisis de recaudación de relaciones sociales, agotamiento del régimen colonial, etc. Las características de estos periodos son: el primer periodo tuvo una implantación fue la implantación del orden colonial. Este llegó a darse por medio de guerras, las guerras civiles, en donde tomaron el poder y se dio la colonización inicial, despojando a los indígenas de todos sus bienes. Hubo una organización administrativa, el cual le dio el poder a los conquistadores como un manto directo. En el segundo periodo tenemos el auge del orden colonial, en donde se adaptaron las mitas y los obrajes, que eran formas de explotación hacia los indígenas en el territorio de la colonia. La sociedad colonial tuvo desigualdades, hubo un se dio las clases sociales, que eran los españoles, después criollos, venían los indígenas, que eran la servidumbre, y los afrodescendientes y mulatos, que eran los esclavos. El estado de la iglesia y la cultura fue quien predominó fue el que predominó todas estas épocas, todos estos periodos. En el tercer periodo tenemos la definición del orden de la colonia, donde hubo una crisis de la Real Audiencia por definirse, para así dar poder en lo que serían las colonias. La consolidación del latifundio, en donde la recesión textil y la explotación agrícola fueron de gran importancia. Se acentuaron en los latifundios y así creció el poder económico para España. Como había mencionado, la religión, al implantar sus creencias, controló toda la época colonial y lo hace hasta nuestros tiempos, de manera que ellos siempre tuvieron algún tipo de poder dentro de lo que sería este régimen. Y por último tenemos el fin de la colonia, que se dio a inicios del siglo XIX, que terminaría con el yugo de los españoles sobre el territorio ya establecido colonial, que ya no fue solo de indígenas, sino de afrodescendientes y de lo que serían los criollos, y da inicio a lo que sería la Gran Colombia, la unión de los tres países que ahora son conocidos como Ecuador, Venezuela y Colombia, también con cierto territorio de Panamá. Gracias. La historia del Ecuador. La República del Ecuador, a pesar de su modesto tamaño, es considerado uno de los países megadiversos del mundo, siendo el más pequeño. La historia del Ecuador ha estado llena de acontecimientos que valen la pena ser estudiados, desde el contexto en el que tuvieron lugar. Un acontecimiento histórico fue el proyecto del libertador Simón Bolívar a la Gran Colombia. La independencia. La independencia del actual Ecuador no fue un acontecimiento aislado,
pero formó parte del movimiento hispanoamericano entre los siglos XVIII y siglo XIX, la independencia del Estado de Estados Unidos, Haití, América Española y Brasil. La independencia se inició con el que debe considerarse como la Revolución Americana contra el antiguo régimen. En el curso de 2 décadas, el subcontinente cambió el fisioeconómico, político y surgieron en él 15 nuevos países independientes. La crisis del 1700 afectó el equilibrio del poder que se había establecido entre Estado colonial, representante de los integrantes españoles y los grupos de propietarios locales. La Gran Colombia de 1819 a 1830. Las guerras de independencia fueron un cuádruple conflicto, aunque el pueblo de Quito aceptaba el nuevo. La Gran Colombia estaba conformada por Venezuela, Colombia, Ecuador. La Venezuela se llamaba Distrito del Norte, Colombia también llamado Distrito Central o Nueva Granada, Ecuador también llamada Distrito del Sur o Audiencia de Quito. Simón Bolívar conquistó Ecuador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador se integra a la Gran Colombia 5 días después de la batalla de Pichincha, es decir, el 29 de mayo de 1822 y duró 8 años anexada. Ecuador se convierte en república en 1830 y elige su primer presidente Juan José Flores, de origen venezolano, y su vicepresidente fue José Joaquín de Olmedo. Ecuador opta por un gobierno republicano con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El 23 de septiembre de 1830, Juan José Flores convoca una asamblea constituyente en Riobamba. Causas de la disolución de la Gran Colombia: crisis económica y política, diferencias culturales entre naciones. Santander quería un gobierno federalismo, Bolívar. Época republicana. A inicios de la República, un 13 de mayo de 1830, se reunieron en Quito varios padres de familia y decidieron separarse de la Gran Colombia. Días más tarde se reunieron en Riobamba los representantes de los 3 distritos, de Quito, Guayaquil y Cuenca, y 47 elaboraron la primera constituyente, documento con el cual fue nombrado como presidente al general Juan José Flores, para nominar al nuevo estado como el nombre de Quito, herencia indígena mantenida por la Real Audiencia. Con los inicios de la República se marcan únicamente conflictos y guerras intestinas encabezadas por los presidentes. Lo único bueno fue la adhesión de las Islas Galápagos al territorio nacional en 1832. Periodos de la época republicana. El primer periodo, el Proyecto Nacional Criollo, que se da de 1830 a 1895, en el cual consiste en la sociedad y el poder, las funciones de Estado, que se da en 1830 a 1859, el Estado oligárquico terrateniente, que se da de 1860 a 1875, el auge y caída de estados oligárquicos terratenientes, que se da de 1875 a 1895. Después tenemos el segundo periodo, que es el Proyecto Nacional Mestizo, que se da de 1895 a 1860, en el cual existe el liberalismo, que de 1895 a 1912. También tenemos el predominio plutácrico, que está de 1912 a 1924. También tenemos la crisis e irrupción de las masas, que está de 1925 a 1947. También se encuentra la etapa de la estabilidad, que va de 1948 a 1960. Después tenemos el tercer periodo, que es el Proyecto Nacional de la Diversidad, en el cual se da el reformismo,
de la crisis del auge en 1960-1979, también del auge a la crisis que se da en 1979 al 2000 y el Ecuador contemporáneo. El Ecuador amaneció en un nuevo siglo con moneda extranjera, que era el dólar, y con el presidente Maguad destituido por un golpe de Estado. El líder de este presente fue Lucio Gutiérrez. En 2022, las elecciones del coronel Lucio Gutiérrez ganó, lideró el golpe de enero de 2000. Desde su inicio, el gobierno se identificó con políticas norteamericanas de Bush y apoyó el Plan de Colombia. En la elección del 26 de noviembre del 2006 triunfó Rafael Correa, un candidato que prometió combatir el neoliberalismo en formas radicales. Su gobierno se inició en medio de grandes expectativas en enero del 2007. En 2015, Ecuador recibió la visita del Papa Francisco. En los últimos años de este gobierno, el país recibió un doble golpe: la inesperada baja del precio del petróleo y el terremoto del sábado 16 de abril de 2016. Un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter destruyó la provincia de Manabí y el lado del sur de la provincia de Esmeraldas. El 24 de mayo del 2017 asumió la presidencia de la República Lenín Moreno. De ese tiempo a la fecha, las libertades renacieron y las persecuciones políticas parecieron. La lucha contra la corrupción despegó con la prisión de un ex vicepresidente y la destitución de quien ocupara la vicepresidencia.